Buenos días, hoy vamos a empezar a trabajar con la aplicación AutoCAD 2019. Una vez la aplicación ha cargado, me muestra tres paneles, uno hacia el lado izquierdo denominado para empezar, otro en el centro denominado documentos recientes y uno hacia la derecha denominado notificaciones. Para iniciar el dibujo voy a hacer clic en el botón iniciar dibujo. Ya hemos entrado al área de trabajo de AutoCAD. En la parte superior observamos la barra de título, al lado izquierdo la barra de herramientas de acceso rápido. Aquí vamos a personalizar dos opciones muy importantes. Vamos entonces para ello a hacer clic en el botón personalizar. Una vez se despliegue el menú de opciones, vamos a seleccionar la opción espacio de trabajo. Aquí me muestra la opción dibujo y anotación, que es el espacio de trabajo que vamos a utilizar para dibujar con herramientas 2D, y las opciones para trabajar con herramientas 3D. También vamos a personalizar la barra de menús. Para ello desplegamos nuevamente el botón de personalizar y seleccionamos la opción mostrar barras de menús. Volvemos a desplegar mostrar barra de menús. Esta barra es muy importante configurarla porque es la barra clásica, la barra tradicional de menús que me muestra todas las herramientas de dibujo de AutoCAD. A continuación vemos las barras de cintas que podemos visualizar de modos diferentes. Aquí podemos apreciar los botones. Aquí podemos apreciar las fichas y aquí podemos apreciar los títulos. Vamos a restablecer a mostrar cintas de opciones completas. En la parte inferior encontramos las pestañas de las ventanas abiertas, seguidas de la pestaña Nuevo dibujo. Al lado izquierdo encontramos los controles de la ventana del área de trabajo. Al lado derecho encontramos el cubo de vistas. Abajo encontramos la barra de navegación. En la parte inferior del área de trabajo encontramos la línea o ventana de comandos. Debajo de esa ventana de comandos encontramos la barra de estado. La barra de estado tiene al lado izquierdo las pestañas de modelo, que es la pestaña de trabajo, y las pestañas de presentación que me permiten visualizar el documento antes de imprimir. Y al lado derecho de la barra de estado encontramos las ayudas de dibujo, que son unas herramientas que me facilitan el trabajo al dibujar. Más abajo, como pueden observar, encontramos la barra de tareas. Ahora, en la barra de herramientas de dibujo vamos a personalizar dos herramientas muy útiles. Para ello vamos a hacer clic en el botón personalizar. Al desplegar las opciones vamos a seleccionar coordenadas y podemos apreciar que aparecen el visor de coordenadas que me muestra las coordenadas X, Y y Z de un punto en el área de trabajo. Estas coordenadas están separadas por el operador coma. Los números decimales de cada coordenada están separadas por el operador punto. Luego vamos a seleccionar la opción entrada dinámica. Aquí en la barra de ayudas de dibujo podemos observar que aparece el botón anclado. A continuación vamos a utilizar la ayuda de dibujo rejilla. Esta opción me permite activar o desactivar los puntos que podemos observar sobre el área de trabajo. Para ello hacemos clic sobre la ayuda de dibujo rejilla. Aquí podemos apreciar que los puntos desaparecieron. Si queremos cambiar los puntos por una cuadrícula, hacemos clic derecho sobre la ayuda de dibujo mostrar rejilla.
Luego seleccionamos mostrar parámetros de rejilla. Eso abre un cuadro de diálogo que se llama parámetros de dibujo y aquí en el panel de la derecha denominado estilo de rejilla podemos seleccionar, activar o desactivar espacio de modelado 2D. Luego aceptamos y activamos y podemos apreciar la rejilla como una cuadrícula. Para trabajar dibujos en AutoCAD vamos a desactivar la rejilla dejándola configurada en el espacio destinado para el modelado 2D. Vamos a recordar los elementos que hemos visto hasta el momento. Personalizamos el espacio de trabajo, personalizamos la barra de menús, vimos cómo manejar y minimizar las cintas, los controles gráficos de la ventana de trabajo, el cubo de vistas, la barra de navegación, la línea o ventana de comandos y de la barra de ayudas de dibujo, el visor de coordenadas, la entrada dinámica y la rejilla. Antes de empezar a dibujar es importante recordar que AutoCAD maneja 4 tipos de coordenadas diferentes. Las primeras son las coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares, las coordenadas polares, las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas. Vamos a empezar nuestro trabajo con las coordenadas rectangulares. Para dibujar en cualquier tipo de coordenadas puedo utilizar puntos relativos o puntos absolutos. Los puntos absolutos se miden desde el origen, es decir, desde el punto 0, 0, mientras que los puntos relativos se miden desde el último punto dibujado. Vamos a empezar a dibujar haciendo uso de la herramienta línea. Para ello vamos a ir al menú Dibujo y vamos a seleccionar Línea. Observemos que en la ventana o línea de comandos aparece el nombre de la herramienta y el paso a seguir. Les sugiero que siempre estén atentos de la línea de comandos porque esta es la forma en que AutoCAD le va indicando al dibujante cuáles son los pasos que debe seguir para hacer uso de la herramienta. Vamos a precisar entonces el primer punto. El primer punto que vamos a dibujar es el punto 500, 1000. Pulsamos Enter después de digitar la coordenada. Recuerden que estamos dibujando coordenadas rectangulares absolutas. Al pulsar Enter observamos que aparece una línea flexible que se mueve con el puntero del mouse dentro del área de trabajo. Luego vamos a digitar la coordenada 1500, 1000. Pulsamos Enter. Luego vamos a dibujar la coordenada 1500, 1500. Pulsamos Enter. Luego vamos a dibujar la coordenada 500, 1500. Pulsamos Enter. Y por último dibujamos a la coordenada absoluta 500, 1000, cerrando el rectángulo que acabamos de iniciar. Continuamos dibujando un objeto con coordenadas rectangulares relativas. Para ello vamos a seleccionar del menú Dibujo la herramienta Línea y vamos a digitar en la línea de comandos la coordenada
2000, 1000. Pulsamos Enter y observamos nuestra línea flexible. Luego, como este es nuestro nuevo origen, es decir, que a partir de este punto vamos a dibujar solamente longitudes o distancias, vamos a digitar el operador arroba que indica que vamos a utilizar coordenadas rectangulares relativas y luego digitamos la distancia horizontal del lado. Vamos a digitar 500 porque solamente me voy a desplazar en el eje X, 0 porque no me voy a elevar en Y. Y me queda una línea horizontal. Recordemos que al dibujar coordenadas relativas, el último punto dibujado es el origen relativo para trazar la siguiente coordenada. Es decir, que ese último punto se considera como un 0, 0 para hacer el trazo de la siguiente coordenada o punto. Vamos entonces a digitar el símbolo arroba y la coordenada 0, 1000. 0 en X porque no me voy a desplazar en ese eje y 1000 porque voy a elevar la línea 1000 unidades de dibujo. Pulso Enter y entonces tenemos una línea vertical. Luego me voy a regresar en el eje X. Para ello voy a digitar la coordenada relativa utilizando el símbolo arroba menos 500 porque voy a desplazarme en sentido opuesto, es decir, hacia la izquierda, 0. Pulso Enter, observamos la línea horizontal. Luego voy a trazar la última línea también en sentido opuesto, es decir, descendente, utilizando la coordenada relativa, para lo cual digito arroba, luego 0, porque no me voy a desplazar en X, digito coma, y luego menos, y luego la distancia 1000. Pulso Enter, se ha cerrado mi objeto rectangular y pulso Enter para finalizar el objeto. Existe otra forma de trazar coordenadas relativas. Para ello vamos a activar la entrada dinámica que se encuentra en la barra de ayudas de dibujo haciendo clic sobre el botón. Una vez realizamos esto, vamos entonces nuevamente al menú Dibujo, seleccionamos la herramienta Línea y en la ventana de comandos vamos a digitar la coordenada o punto de inicio. Entonces digitamos 3500, 1000. Pulsamos Enter y observamos que aparece nuestra línea flexible, nuestro puntero en forma de cruz y unos cuadros flotantes alrededor del objeto. Entonces, en el recuadro blanco vamos a digitar la coordenada relativa para dibujar una línea horizontal, simplemente sin hacer uso del símbolo arroba, porque la entrada dinámica reemplaza la escritura del símbolo arroba. Entonces voy a digitar 500, pulso o digito coma. Eso hace que se observe un candadito al lado del número del valor 500 y me hace pasar al otro recuadro que me permite escribir la segunda coordenada o la coordenada en Y. Para ello vamos a digitar 0, pulsamos Enter
y observamos nuestra línea horizontal. Luego vamos a digitar nuestra línea vertical. Para ello, entonces, en el primer recuadro, sin escribir el símbolo arroba, vamos a digitar 0. Luego digitamos coma, eso me pasa a la coordenada Y. Digitamos 500 y pulsamos Enter. Luego vamos a digitar el desplazamiento en X, pero hacia la izquierda, para lo cual en el primer recuadro que se ve de color blanco vamos a digitar menos, luego digitamos 500, digitamos coma, eso me lleva al segundo recuadro o la coordenada y allí digitamos 0 porque no me voy a elevar. Luego digito Enter, vemos que apareció aquí la línea horizontal. Y por último, vamos a digitar la coordenada 0 y luego vamos a colocar, a digitar coma, luego escribimos menos y luego 500 y pulsamos Enter. Hemos cerrado el objeto y para finalizar su trazo vamos a pulsar nuevamente Enter. Ahora vamos a empezar a trabajar con coordenadas polares. Iniciamos con las coordenadas polares absolutas. Estas coordenadas trazan un punto desde el origen a través de una distancia y un ángulo. Para ello vamos a empezar, vamos a ir al menú Dibujo y vamos a seleccionar la herramienta Línea. En la línea de comandos, en la ventana de comandos, vamos a digitar la coordenada polar absoluta 300, ángulo 45, utilizando como símbolo para el ángulo el menor que. Luego pulsamos Enter y podemos ver que aparece nuestra línea en ese punto. Luego vamos a digitar la segunda coordenada polar 200, ángulo 15 y pulsamos Enter. Y ahí tenemos, jóvenes, una línea trazada con coordenadas polares absolutas. Vamos a pulsar Enter para terminar de dibujar la línea. Y ahora les voy a demostrar el trazo desde el origen cambiando de línea. Para ello voy a cambiar el color desde la opción formato color. Eso abre el cuadro de diálogo seleccionar color y allí voy a seleccionar el color de índice rojo. Hago clic sobre el color y hago clic en el botón aceptar. Vuelvo a seleccionar el comando línea y ahora voy a digitar la coordenada de origen 0,0. Pulso Enter, veo aparecer mi línea y ahora digito la primera coordenada polar absoluta 300, ángulo 45. Pulso Enter y veo que esta línea termina en el punto final superior de la línea blanca. Pulso Enter para terminar el comando. Para volver al mismo comando puedo pulsar Enter. Observen, regreso al comando línea. Vuelvo a digitar la coordenada de origen 0,0. Pulso Enter. Y luego la segunda coordenada polar absoluta 200, ángulo 15. Pulso Enter y observamos que esa línea finaliza en el punto inferior final de la línea blanca. Pulso Enter nuevamente para terminar la línea.
Ahora vamos a continuar dibujando con coordenadas polares relativas. Para ello vamos a cambiar nuevamente el color yendo al menú formato, opción color, seleccionamos el verde, aceptamos y vamos a seleccionar el comando línea. Vamos entonces a empezar con la coordenada polar del ejemplo anterior, que es 300 ángulo 45. Pulsamos Enter y observen ustedes dónde empieza la línea. Luego vamos a trazar la coordenada polar relativa. Recuerden que este tipo de coordenada toma como origen relativo, es decir, 0, 0 relativo, el último punto coordenado ingresado. Entonces vamos a ingresar primero el símbolo arroba y luego vamos a digitar la coordenada polar 200, ángulo 15. Pulsamos Enter y observen ustedes dónde termina la línea de color verde. Pulsamos Enter para finalizar el trazo. A continuación vamos a trazar un cuadrado con coordenadas polares absolutas. Entonces seleccionamos la herramienta línea y empezamos en el punto de origen, digitando 0,0, pulsamos Enter, luego digitamos la coordenada polar absoluta 100, ángulo 0, pulsamos Enter, luego la siguiente coordenada 141.42, ángulo 45, pulsamos Enter, luego la coordenada polar 100, ángulo 90, pulsamos Enter y para finalizar digitamos 0,0 y pulsamos Enter. A continuación vamos a trazar otra figura con coordenadas polares relativas. Entonces vamos a seleccionar línea y nuestra primera coordenada será 200,0, pulsamos Enter. Luego vamos a digitar el símbolo arroba para nuestra siguiente coordenada. Esta coordenada relativa a partir de el último punto coordenado dibujado toma el nuevo origen, denominado origen relativo. Entonces, lo único que tenemos que digitar es la distancia y el ángulo a partir de ese punto. Entonces, vamos a ingresar 100, luego el símbolo menor que para el ángulo y 0, pulsamos Enter. Aquí aparece nuestra línea horizontal dibujada. Luego ingresamos nuevamente la coordenada polar relativa, poniendo primero el símbolo arroba, luego la distancia 100 y el ángulo 90. Pulsamos Enter. Luego el símbolo arroba para la coordenada relativa siguiente con una distancia de 100 y un ángulo de menos 180 porque me voy a mover hacia la izquierda y pulso Enter. Y por último el símbolo arroba para la última coordenada con una distancia de 100 y un ángulo de menos 90. Pulso Enter, veo que mi objeto se cierra y pulso nuevamente Enter para finalizar el trazo. Ahora vamos a utilizar la entrada dinámica que se encuentra en la barra de ayudas de dibujo para dibujar otro cuadrado con coordenadas polares relativas. Entonces, cambiamos nuevamente el color de línea y vamos a seleccionar la herramienta línea
el primer punto que vamos a digitar siempre será una coordenada absoluta, en este caso 400,0, pulsamos Enter. Luego vamos a empezar a observar que aparecen nuestros cuadros de longitud y ángulo al lado del puntero del mouse. Entonces, inicialmente digitamos sin necesidad de escribir el símbolo arroba, la distancia 100 y luego el ángulo digitando el símbolo menor que. Observen ustedes que pasamos a la siguiente casilla. Entonces vamos a digitar 0. Pulsamos Enter, vemos que aparece nuestra línea horizontal dibujada. Luego vamos a dibujar otras 100 unidades de dibujo de distancia. Nuevamente pulsamos el símbolo menor que y luego el ángulo 90. Volvemos a pulsar Enter. Luego volvemos a digitar una distancia de 100. Volvemos a pulsar el menor que para el ángulo y ahora vamos a digitar el ángulo negativo porque quiero ir hacia el lado izquierdo. Entonces digito menos 180, pulso Enter y por último digito una distancia de 100, nuevamente el símbolo menor que y un ángulo negativo porque quiero dibujar la línea hacia abajo. Pulso entonces Enter y observen ustedes que quedó finalizado el cuadrado y ahora pulso Enter nuevamente para terminar el objeto. A continuación vamos a ver una herramienta de zoom. Para ello vamos a ir al menú Ver y seleccionamos la opción Zoom. Para ampliar vamos a seleccionar ampliar y observen ustedes cómo los objetos aumentan su tamaño y para reducir vamos a ir nuevamente al menú Ver, opción Zoom y utilizamos reducir. O podemos utilizar el scroll o rueda del mouse y rodar hacia adelante o hacia atrás para aumentar o reducir el tamaño de los objetos dibujados. Otra herramienta importante para ver objetos es el encuadre o paneo. Para ello vamos a ir al menú Ver y vamos a seleccionar la opción Encuadre y de allí Tiempo Real. Hacemos clic y observen ustedes que el puntero del mouse se observa como una manito. Esa manito me va a permitir a mí mover los objetos y encuadrarlos en el centro del área de trabajo. Para salir del encuadre vamos a pulsar la tecla Escape o Escape. También podemos utilizar el encuadre con el scroll o rueda del mouse. Manteniendo presionado el scroll podemos observar que aparece la opción de encuadre. Entonces el zoom y presionando el encuadre. A continuación vamos a dibujar con la herramienta polilínea. Vamos entonces a cambiar el color. Vamos a seleccionar amarillo y luego vamos al menú dibujo y seleccionamos la herramienta polilínea. Vamos a observar en la ventana de comandos la herramienta. Este comando se denomina pol y vamos a precisar el punto inicial. Para precisar el punto inicial entonces vamos a digitar la coordenada 600,0. Pulsamos Enter y observamos nuestro primer punto dibujado. Vamos entonces a continuación a dibujar haciendo uso de coordenadas rectangulares relativas. Colocamos nuestro símbolo arroba, digitamos
100 y 0 y observamos nuestra primera línea horizontal. Luego volvemos a digitar el símbolo arroba. Luego digitamos nuevamente la coordenada relativa utilizando 0, y luego 100. Luego vamos a digitar nuevamente el símbolo arroba. Vamos a colocar menos 100 porque queremos dibujar hacia la izquierda, 0. Pulsamos Enter y luego vamos a dibujar nuevamente utilizando el operador arroba 0, menos 100 porque quiero dibujar hacia abajo. Pulsamos Enter, vemos que se ha cerrado la figura y pulsamos Enter para terminar el objeto. A continuación vamos a comparar un objeto dibujado con línea y otro con polilínea a través de la herramienta Consultar. Para ello vamos a ir al menú Herramientas. Luego vamos a seleccionar la opción Consultar y de allí la opción Lista. Entonces, a continuación vamos a observar la ventana de comandos. Allí encontramos el nombre del comando List y lo que debemos hacer a continuación, que es designar un objeto. Al seleccionar el objeto construido con líneas, observen ustedes que solamente se selecciona una línea de las 4 que componen el cuadrado. Hacemos clic sobre esa línea, el comando me confirma que hubo un objeto encontrado, pulsamos Enter y el comando lista me despliega información relacionada con el objeto seleccionado. En este caso, el color del objeto, las coordenadas en X, en Y, tanto del punto inicial como del punto final. Para salir de esta información que me ofrece el comando, vamos a pulsar la tecla Escape y nuevamente vamos a seleccionar con lista del menú Herramientas, opción Consultar, opción Lista. Seleccionamos entonces el objeto dibujado con polilínea. Observen ustedes que se marca por completo y al hacer clic sobre el objeto se selecciona todo. Nuevamente, la ventana de comandos me indica que hubo un objeto encontrado y para conocer la información pulsamos la tecla Enter. Aquí encontramos entonces desplegada la ventana que me da la información del objeto indicándome que es de color amarillo, cuál es el área, cuál es la longitud de la línea y cuáles son los puntos coordenados de los vértices que componen el cuadrado de color amarillo. Para salir de este comando volvemos a pulsar la tecla Escape. A continuación, recordemos los comandos que hemos visto hasta el momento. Entonces, en cuanto a coordenadas, trabajamos las coordenadas rectangulares o cartesianas que utilizan un valor coordenado en X y un valor coordenado en Y. Trabajamos las coordenadas rectangulares absolutas, las coordenadas rectangulares relativas que utilizan el símbolo arroba, y las coordenadas rectangulares relativas con entrada dinámica. Luego trabajamos las coordenadas polares, que son aquellas que necesitan una distancia y un ángulo para poder ser dibujadas. Utilizamos las coordenadas polares absolutas, luego las coordenadas polares relativas que utilizan el símbolo arroba para ser trazadas y por último las coordenadas relativas con entrada dinámica. De herramientas de dibujo hemos utilizado la herramienta línea y la herramienta polilínea y pudimos apreciar su diferencia. De herramientas de formato trabajamos con la herramienta color, cambiando el color de las líneas. De el menú ver utilizamos las herramientas zoom para alejar y acercar y el encuadre para ubicar o mover objetos dibujados. Ya recordemos que esas dos opciones también se pueden utilizar con el scroll o rueda del mouse. Y por último, herramientas de consulta, la más importante, la lista.
A continuación vamos a trabajar otras herramientas del menú dibujo. Vamos entonces a continuar con la herramienta arco y de aquí vamos a seleccionar el método centro, inicio, fin. Hacemos clic en la opción, visualizamos en la ventana de comandos, el nombre de la herramienta es arco y me pide que precise punto central del arco. Para ello vamos a utilizar en este ejemplo un objeto que ya está dibujado. Vamos a utilizar el cuadrado de color rojo y vamos a ubicar el centro en el vértice inferior izquierdo haciendo un clic. Luego, la herramienta me pide que precise un punto inicial. Para precisar un punto inicial voy a seleccionar el vértice inferior derecho haciendo clic y luego la herramienta me pide un punto final del arco. Ese punto final va a ser el vértice superior izquierdo. Hacemos clic y ya tenemos el arco dibujado. Otro método para dibujar arco lo encontramos en el menú dibujo, herramienta arco, método centro, inicio, ángulo. Entonces visualizamos que el comando me pide primero que precise el punto central del arco, para lo cual voy a digitar la coordenada 800,0, pulso enter. Luego el comando me pide que precise un punto inicial del arco, para lo cual voy a digitar la coordenada 900,0, pulso enter y a continuación el comando me pide un ángulo. Voy a digitar 90, pulso enter y observen ustedes que me quedó dibujado el arco con el método anterior. Vamos a continuar con la herramienta círculo. Vamos al menú dibujo, seleccionamos círculo y de las opciones que nos ofrece la primera que es centro radio. Seleccionamos, leemos en la ventana de comandos que dice precise punto central del círculo. Para ello vamos a digitar la coordenada 500,200. Vamos a pulsar enter y a continuación podemos observar que me pide el radio. Voy a digitar de radio 200 unidades de dibujo. Pulsamos enter y aquí nos quedó dibujado nuestro círculo. Vamos a cambiar el color. Vamos a seleccionar azul y vamos a seleccionar nuevamente círculo, pero ahora con el método centro diámetro. Vamos a utilizar el mismo centro del círculo anterior, 500,200, pulsamos enter y vamos a utilizar el mismo diámetro, 200. Y observen ustedes la diferencia entre un radio de 200 en el círculo amarillo y un diámetro de 200 en el círculo de color cian. A continuación vamos a dibujar con el comando elipse. Vamos al menú dibujo, seleccionamos elipse y iniciamos con el método centro. Este método me muestra en la parte inferior el nombre del comando y me pide que precise el centro de la elipse. Para ello vamos a digitar la coordenada 1000,100, pulsamos enter y vemos que aparece un punto dibujado. Luego el comando a través de la ventana de comandos me pide que precise el punto final del eje. Para ello voy a digitar la coordenada 1100,100, pulso enter y luego me pide que precise la distancia del otro eje, para lo cual voy a digitar 50 y pulso enter. A continuación vamos a cambiar el color y vamos a volver al menú dibujo, herramienta elipse, método ejes fin. Seleccionamos entonces, el comando me pide que precise el punto final del eje, por lo cual voy a digitar la coordenada 1000,100,
pulsamos Enter. Observen ustedes dónde aparece el punto final del eje. Luego voy a digitar la coordenada 1100,100, pulso Enter. Y por último, el comando me pide que precise la distancia al otro eje, para lo cual voy a digitar 25 y pulso Enter. Observemos la forma en que se trazan las elipses utilizando métodos diferentes. Continuamos con la herramienta punto. Vamos al menú dibujo, seleccionamos punto, luego la opción punto. Vemos que en la línea de comandos me pide que precise un punto y para ello voy a digitar la coordenada 1050,100. Pulsamos Enter y observen ustedes el punto en el centro de la elipse de color amarillo. Para cambiar el formato del punto, vamos a ir al menú Formato y seleccionamos la opción Tipo de punto. Hacemos clic y allí se nos despliega una ventana denominada Estilo de punto. Podemos seleccionar un estilo de punto entre los que se visualizan aquí. Seleccionemos este círculo y podemos también cambiar el tamaño de punto. Para ello, utilicemos en cambio de 5, 2 y observemos cómo cambia el tamaño del punto. A continuación vamos a utilizar la herramienta polígono. Para ello vamos a ir al menú dibujo y vamos a seleccionar polígono. Este comando me pide que le indique el número de lados del polígono. Como voy a dibujar triángulos, voy a digitar 3 y luego voy a pulsar Enter. A continuación, el comando me pide que precise el centro del polígono, para lo cual voy a digitar 6000,300, luego pulso Enter. Y a continuación él me pide que le indique si lo deseo dibujar inscrito en el círculo o circunscrito alrededor del círculo. Voy a indicarle que lo deseo dibujar inscrito haciendo clic encima del método inscrito en el círculo y a continuación podemos observar que aparece en el área de trabajo un triángulo que me pide que precise el radio del círculo. Entonces voy a digitar de radio 200 y aquí apareció nuestro círculo. A continuación, jóvenes, voy a volver al comando polígono pulsando la tecla Enter. Luego voy a configurar nuevamente 3 lados porque deseo dibujar otro triángulo. Luego voy a precisar como centro del círculo la coordenada anterior, que fue 6000,300. Pulso Enter. Y ahora voy a seleccionar el método circunscrito alrededor del círculo haciendo clic encima en la ventana de comandos. Y ahora, cuando me pida que precise el radio, voy a digitar nuevamente 200 y voy a pulsar Enter. Para comprobar el radio de la circunferencia con la que se dibujaron los triángulos, voy a seleccionar del menú Dibujo la herramienta Círculos con el método Centro Radio. Voy a utilizar como punto central la coordenada 6000,300, luego pulso Enter y luego como radio 200 y pulso Enter. Así podemos observar el triángulo inscrito dentro de la circunferencia y el triángulo circunscrito o por fuera de la circunferencia. También podemos dibujar polígonos de más lados. Entonces vamos a ir al menú Dibujo y vamos a seleccionar la herramienta polígono. Inicialmente vamos a indicar la cantidad de lados, vamos a dibujar un pentágono, por lo tanto voy a digitar 5 lados, luego pulso Enter. Luego voy a precisar el centro del polígono, también puedo hacer clic en cualquier lugar del área de trabajo para indicar un punto aleatorio.
y voy a utilizar en este caso el método inscrito. A continuación, el comando me pide que precise el radio. Este radio yo también lo puedo indicar haciendo clic en cualquier área, en cualquier punto del área de trabajo. También podemos dibujar rectángulos utilizando la herramienta rectángulo. Vamos al menú dibujo y seleccionamos rectángulo. En la ventana de comandos nos dice que precise el primer punto. Vamos a utilizar la coordenada 7000, 1000. Luego pulsamos Enter. A continuación el comando me dice que precise la esquina opuesta. Puedo utilizar coordenadas relativas para indicar la longitud. Entonces digito el símbolo arroba y luego digito 200, 200. Pulso Enter y allí me queda dibujado un cuadrado. Voy a regresar al comando rectángulo. Voy a indicar el primer punto haciendo clic en un lugar aleatorio del área de trabajo. Luego el comando me pide que precise la esquina opuesta. Entonces voy a digitar el símbolo arroba y voy a digitar por un lado 400 y por el otro lado 200. Pulso Enter y así puedo dibujar un rectángulo. Vamos a recordar las herramientas de dibujo vistas anteriormente. Entonces, el arco con dos métodos muy sencillos para trazar que me permiten hacer clic o identificar mediante una coordenada el centro, luego indicar un punto inicial y luego dibujar un punto final con coordenada o seleccionando un punto en el área de trabajo o escribiendo un ángulo. El círculo tiene dos métodos muy sencillos para dibujar: el centro con el radio que se mide desde el centro de la circunferencia hasta el borde del círculo y con el diámetro que me permite dibujar de lado a lado del círculo. La herramienta elipse. La elipse me permite dibujar con dos métodos. El primero de ellos es centro, que me permite medir a partir del centro el eje, la distancia del eje mayor y la distancia del eje menor de la elipse. Y el segundo método que es ejes fin, que me permite medir desde lado a lado el eje mayor de la circunferencia y luego la distancia del eje mayor al eje menor. Luego la herramienta punto, que me permite dibujar el elemento más pequeño dentro del área de trabajo. Luego viene la herramienta polígono, que me permite dibujar polígonos regulares a través de dos métodos: el método inscrito en el círculo y el método circunscrito alrededor del círculo. Luego viene la herramienta rectángulo, que me permite dibujar tanto rectángulos como cuadrados. En cuanto a las herramientas de formato, vimos la herramienta de tipo de punto, que me permite modificar la forma o apariencia del punto y el tamaño. A continuación vamos a trabajar con el comando copiar. Vamos a ir al menú modificar, seleccionamos copiar. El comando me pide en la ventana de comandos que designe objetos. Voy a seleccionar el círculo amarillo, el círculo cian, pulso Enter y a continuación el comando me pide que precise un punto base. Voy a seleccionar el centro de las circunferencias y observo que el comando luego me pide que precise el segundo punto, para lo cual voy a subir las circunferencias y cuando vea una intersección entre los círculos amarillos, hago clic. Para terminar la copia, pulso la tecla Enter. A continuación, vamos a utilizar la herramienta desfase. Esta herramienta del menú modificar dibuja a una distancia definida previamente objetos paralelos con respecto al objeto original. Por eso, el comando inicialmente en la ventana de comandos me pide que precise la distancia de desfase. Voy a digitar
30 y pulso Enter. A continuación debo designar un objeto como me lo pide el comando. Voy a designar el círculo inferior amarillo haciendo clic encima. Luego el comando me pide que precise punto en el lado de desplazamiento, para lo cual voy a hacer un clic por fuera del círculo amarillo seleccionado. El comando me pide que vuelva a designar otro objeto para desplazar o desfasar. Voy a dibujar otro círculo concéntrico al anterior haciendo clic sobre el círculo amarillo y posteriormente por fuera de ese círculo. Para terminar el comando, pulsamos la tecla Enter. A continuación vamos a trabajar con la herramienta Recortar, que se encuentra en el menú Modificar. Seleccionamos Recortar. Inicialmente la herramienta me pide que designe objetos. Este objeto que voy a designar es el objeto de corte que me va a permitir recortar otros elementos. Voy a seleccionar el círculo superior de color amarillo haciendo clic encima y luego pulsando la tecla Enter. Vemos que a continuación el comando me dice que recorte. Entonces voy a recortar todos los arcos de color amarillo que están dentro del círculo superior. Observemos que cada vez que paso el puntero del mouse sobre un arco, este me muestra una X de color rojo. Selecciono y a medida que voy seleccionando los elementos, ellos se van recortando. Para finalizar el comando pulso la tecla Enter. Voy a mover objetos dibujados utilizando la herramienta Desplazar del menú Modificar. Selecciono Desplazar. En la ventana de comandos me pide que designe objetos. Voy a seleccionar los objetos para moverlos. Una vez los termine de seleccionar, debo pulsar la tecla Enter. Y a continuación el comando me pide un punto base. Voy a seleccionar cualquier círculo y luego el comando me pide que precise segundo punto, es decir, el lugar a donde voy a colocar el objeto desplazado. Para copiar el objeto, vuelvo a copiar, selecciono los objetos, pulso la tecla Enter, preciso un punto base y luego un punto final. Para terminar el comando pulso la tecla Enter. Para girar elementos voy a ir al menú Modificar, selecciono la herramienta Girar, observo la herramienta inicialmente me pide que designe objetos, selecciono los objetos, una vez seleccionados pulso la tecla Enter. A continuación el comando me pide que precise un punto base, selecciono un punto y luego el comando me pide que precise un ángulo de rotación. En este caso voy a digitar -45 y pulso la tecla Enter. AutoCAD mide los ángulos en sentido antihorario, por eso utilicé un ángulo negativo para hacer el giro de estos objetos. Giremos los objetos que están al lado, seleccionándolos inicialmente, pulso la tecla Enter, luego voy a precisar un punto base y a continuación voy a precisar un ángulo de rotación. Voy a digitar el ángulo positivo 225 y pulso Enter. Observen ustedes cómo se hizo el giro de los dos objetos. Para terminar de editar, vuelvo al menú Modificar, selecciono la herramienta Recortar y voy a seleccionar nuevamente el círculo amarillo que se encuentra en la parte superior del objeto. Lo selecciono, pulso la tecla Enter y ahora voy a eliminar los arcos que se encuentran en su interior. Al finalizar, pulso la tecla Enter. A continuación vamos a utilizar la herramienta Partir. Para ello vamos al menú Modificar,
seleccionamos partir. Observamos que en la parte inferior la línea de comandos me dice que debo designar un objeto. Este objeto lo debo designar por el lado izquierdo. Y luego observemos que me pide que precise segundo punto de ruptura. Voy a seleccionar uno hacia el lado derecho. Al hacer clic, la circunferencia que seleccioné quedó partida. Para transformar una línea en polilínea, voy a seleccionar del menú Modificar la herramienta Juntar. Observemos que este rectángulo se encuentra dibujado con líneas, por eso cada una marca por separado, mientras que el comando me pide que designe un objeto. Entonces voy a designar los objetos que voy a unir y al finalizar, para ver la unión, pulso la tecla Enter. Podemos observar que aquí nuestro objeto ahora es una polilínea. Para finalizar, vamos a recordar las herramientas de edición o de modificar que vimos. La primera de ellas fue borrar. Esta herramienta me permite eliminar elementos de un dibujo. Primero debo seleccionar la herramienta y luego los elementos que deseo suprimir. A continuación vimos copiar. Copiar es una herramienta que me permite seleccionar unos objetos, hacer una copia a partir de un punto base y definir un punto de destino de los objetos copiados. La herramienta desfase, esta herramienta me permite hacer copias paralelas de una original a cierta distancia. La herramienta recortar, esa me permite definir un límite y recortar los objetos que se encuentren por fuera o por dentro de este límite. La herramienta desplazar me permite mover de un lugar a otro unos objetos con un punto de partida y un punto de destino. La herramienta girar me permite darle vueltas a un objeto con un ángulo específico. La herramienta partir me permite fragmentar o crear una división entre un objeto previamente seleccionado y por último la herramienta juntar que me sirve para unir líneas de construcción y convertirlas finalmente en una polilínea. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.